Son exactamente las 12:21 y ya tenemos también al teléfono a Miguel Ángel Sánchez, el gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, que es muy importante. Vamos a hablar, seguimos toda la semana hablando de temas económicos, de temas en este caso de alquileres, demás. Vamos a hablar con él para, bueno, pues para ver cómo está la situación. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, sí. Miguel Ángel. No sé si me oís. Hola. Sí, perfectamente. Vale, estupendo. Muchas gracias por atendernos, ante todo, que todo el mundo al que llamamos, ¿verdad?, nos está recibiendo muy amablemente. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Muy bien. Miguel Ángel, ¿cómo lleváis primero el día a día? ¿Cómo ha cambiado el día a día el famoso virus y el terrible virus en vuestro funcionamiento, en vuestra organización? Pues mira, se ha notado el cambio, en primer lugar, en que la asistencia de público es cero. Y cuando digo cero, es cero. Es decir, entiendo que eso es muy buena noticia y que la gente no se desplaza más que a temas realmente importantes. Aquí gestionamos todos los días un montón de cosas, pero vamos a ver, la importancia de cada una es relativa siempre, ¿de acuerdo? Y hay muchos temas que se pueden posponer y eso es lo que se está demostrando ahora mismo. Nosotros seguimos, desde luego se ha incrementado el tema telefónico y hay mucha gente preocupada pues buscando información y sobre todo en tema de arrendamientos, no tanto en comunidades de propietarios que tienen su inercia, sino en los arrendamientos. Ese es el tema que queríamos abordar contigo. En primer lugar, ¿qué te parecen las medidas adoptadas por el Gobierno central y por la Junta de Castilla y León en la materia específica vuestra, sobre todo de alquileres, compraventa, hipotecas, etcétera? ¿Cómo ves una primera valoración de esas medidas del Gobierno? Vamos a ver, en temas de arrendamientos lo más importante es la medida de la suspensión de los plazos administrativos o la paralización, en el sentido de que la obligación de depositar la fianza en los arrendamientos ahora mismo está en suspenso, es decir, no es necesario acercarse a la Cámara de ninguna de las maneras, aunque si alguien quiere cumplir con esa obligación, nosotros disponemos de medios telemáticos, o sea, vía transferencia, vía correo electrónico, informándose en nuestros teléfonos, el que quiera puede hacerlo, pero vamos a ver, en ningún caso, desde luego, es necesario venir aquí y trasladarse para el cumplimiento de esa obligación que no cabe duda existe. En materia de arrendamientos realmente poco más. Lo que afecte a locales en cuanto al pago de impuestos, es decir, del IVA, ingreso de las retenciones, en su caso por los arrendatarios. Ese tema está aplazado, pero va a haber que cumplirlo. Es decir, ahora mismo estamos, como vemos, con medidas lógicamente extraordinarias y cortoplacistas para salvar la situación mientras dure el confinamiento. En el tema hipotecas, pues bien, el conceder una moratoria parece razonable, y en arrendamientos lógicamente el tema es muy diferente. Es muy importante saber que no existe hoy en día todavía, y espero que la haya, una normativa que suspenda oficialmente los arrendamientos, pero ni el uso de los inmuebles, lógicamente, pero tampoco el pago de la renta. Es decir, es una problemática muy diferente a la de las hipotecas. Detrás de los arrendamientos hay particulares, hay también empresas, pero tenemos que tener en cuenta que el 80% de los arrendamientos están en manos de particulares en este país. León no es una excepción. Hay muchos arrendamientos vigentes, pero hay muchos arrendatarios que lo van a pasar mal, que tienen sus negocios cerrados, y esos son los que ahora mismo necesitan una ayuda directa o una moratoria directa. Miguel Ángel, a eso iba. Dime. Sí. La Cámara de la Propiedad podría ser intermediaria
entre arrendatarios y arrendadores para intentar de buena fe que se condonen o se aplacen el pago de algunos alquileres, de algunas rentas mientras dure el estado de alarma? Vamos a ver, eso es algo que estamos haciendo ya. Estamos mediando entre muchos arrendadores y arrendatarios que, bueno, en principio se han dirigido a nosotros. Sobre todo, vamos a ver, el problema lo tienen los negocios que están ahora mismo cerrados. De acuerdo, llevan una semana cerrados y van a seguir y que no hasta tienen fin de ningún mes. ingreso. Claro, no tienen ningún ingreso. Bien es cierto que la renta de marzo ya la han pagado. Vamos a partir de siempre arrendamientos que cumplen puntualmente con la renta. Si yo ya llevo 2 o 3 recibos de retraso, la problemática es otra, muy diferente. Pero el que está cumpliendo perfectamente y quiere cumplir, nos consta. Pero claro, esa falta de ingresos supone una falta de liquidez inmediata que tampoco a lo mejor va a poder solucionar con esos créditos blancos que se van a otorgar desde el Estado. A partir de ahí tenemos el mes de abril que se devenga el día 1 y está ahí al lado. Ahí estamos centrando las negociaciones y contando con los propietarios que son desde luego en general, y lo que estamos viendo es que son muy comprensivos con la situación. Vamos a ver, hoy día estamos viendo todos los problemas que existen y yo creo que no podemos no ser sensibles en este caso. En el caso del arrendamiento, ¿qué ocurre? También creemos que los arrendatarios deben ser sensibles con muchos propietarios. Los propietarios conocen a sus arrendatarios y los arrendatarios a veces no tanto a sus propietarios, pero hay muchos, y nos ha llamado alguno. Tenemos casos, una viuda con una pensión no contributiva, tiene un arrendamiento, le ha llamado el inquilino que no le va a pagar, pero es su complemento y encima tiene gente a su cargo. Casos como esos hay. No solo es el de la famosa peluquera que ha salido por todas partes y que el arrendador le ha condonado la renta. Muy bien, vamos a ver, ya hemos pasado una situación en el 2008 que supuso condonaciones de renta, que supuso moratorias, que supuso bajadas de renta, pero vamos a ver, en este caso es una situación extraordinaria, esperemos que temporal, esperemos que si todos cumplimos con estas medidas impuestas, no solo impuestas, recomendables para todos, dure lo menos posible y el daño económico sea lo menos posible, pero los arrendadores van a ser sensibles, por supuesto, a la situación. Sí, eso es importante. Lo que sí es obligatorio por el decreto ley es que no va a haber desahucios mientras dure esta situación. ¿Había muchos desahucios pendientes en León? Hay desahucios pendientes. Ahora mismo, pues los juzgados realmente han paralizado todos estos temas. No te puedo decir un número, pero en marcha, tampoco una cifra exagerada. Puede haber pendientes de lanzamiento, es decir, 20, 30, 40. No sé exactamente, pero bueno, a nadie se le va a echar de su casa por no haber pagado la renta. Y si alguien ahora no puede pagar, lógicamente tampoco se va a poner una demanda, no nos la van a admitir o no se va a tramitar. Y tampoco se trata de eso, estamos hablando del mes de abril. Entonces eso es parte de esa solidaridad que los propietarios tienen, que siempre han tenido, muchas veces no lo suficientemente comprendida ni divulgada, pero nosotros en el 2008 llegamos a muchos acuerdos de reducciones de renta temporales que luego se han mantenido de hasta un 25%, que son cantidades desde luego importantes. Ahora estamos en la fase de solventar la renta del mes de abril. ¿Qué recomendamos desde la Cámara? Y lo ponemos también en nuestra web si alguien quiere ampliar información, un comunicado. Recomendamos, en su caso, al que lo necesite, suspender el pago. Es decir, no girar el recibo de abril, pero aquellos sectores que lo necesiten. Las viviendas, por ejemplo, es una problemática completamente diferente. Cuentan con más ayudas, o sea, realmente va a haber unas medidas, las hay ya, unas medidas de protección social que haga
que los arrendatarios de vivienda puedan cumplir con sus obligaciones, ¿de acuerdo? Y yo recomiendo que se cumpla, es decir, en la medida de lo posible debe cumplirse con el pago de las rentas. Luego, si no, se van a acumular. No es lo mismo una moratoria que una condonación. En todo caso, a negociar, y una condonación a negociarla y a justificarla, lógicamente. No deja de ser, bueno, es verdad, Sí. una situación muy complicada. No, nos está hablando Miguel Ángel de esa web que tienen a disposición de todo aquel que quiera visitarla con información precisa, y también estamos hablando de consultas telemáticas. Suponemos que estos días están desbordados, Sí. y además con consultas, imagino, de todo tipo, tanto de un lado como del otro lado. ¿Cuál es la más repetida o cuáles las consultas más repetidas? La consulta, hay dos consultas, una de parte de los arrendadores, otra de parte de los arrendatarios. En principio los arrendadores están preocupados porque también se corrió algún bulo de que se había suspendido y que no era obligatorio pagar la renta del mes de abril. Estamos lógicamente desmintiendo eso y a la vez recomendando que si el arrendatario de sus inmuebles realmente es de los negocios que están cerrados, tiene problemas de liquidez, y está claro que los que están cerrados lo tienen, que de alguna forma tenemos que participar también en eso, es decir, hay que procurar aliviar esa tensión a la que ahora mismo están sometidas los negocios y esa incertidumbre en cuanto a la duración de esto. ¿De acuerdo? Luego, por parte de los arrendatarios, realmente su pregunta es la misma. ¿Qué puedo hacer con el mes de abril? ¿Me va a aguantar el propietario la renta? Algunos también, bien es cierto, que solicitan ya una condonación porque ven que su negocio va a cambiar y no esperan recuperar la actividad de una forma inmediata y rápida. Condonaciones, se ha hecho alguna, son las menos. Demoras, son las más. Lo normal es que el propietario pueda esperar a cobrar el mes de abril. Hay una ventaja, el IVA del mes de abril y del mes de mayo y del mes de junio no se ingresará en Hacienda hasta julio. Hay margen, aunque ahora no cobremos. ¿De acuerdo? Entonces, los propietarios realmente están siendo muy receptivos a esa solicitud de los arrendatarios. Hablo, y repito, en estos casos que hablamos de locales cerrados, pero hay que hablarlo, hay que negociar, hay que llegar a acuerdos. Eso es lo que desde luego recomendamos desde la Cámara, y esos acuerdos son de tipo individual, hay que analizar cada caso, pero se analiza y los propietarios están analizando y están solidarizándose con la situación de estos arrendamientos. Miguel Ángel, hablemos del futuro, porque de esta crisis vamos a salir más rápido y más pronto que tarde. Yo estoy convencido de ello. Sí. Pero esta crisis va a suponer un antes y un después, va a tener unos efectos que va a cambiar el mercado, por así decirlo. Yo creo que sí. Primero nos va a digitalizar a todos mucho más. Y me refiero a la atención telemática que estamos, digamos, de alguna forma poniendo a prueba de determinados negocios, que estamos, aunque sea medio gas, pero intentando mantener precisamente esa labor informativa y de tranquilizar a nuestros clientes, a arrendadores y arrendatarios, fundamentalmente las comunidades de propietarios que también están dentro de nuestro campo. Tienen que funcionar perfectamente, las averías hay que atenderlas, las calefacciones tienen que funcionar, no se ha acabado el frío, ya sabemos lo que es León. Entonces, con mínimos y sobre todo de forma telemática, vemos que esto se va a generalizar mucho más. Vemos que no es tan urgente salir a la calle, que nos podemos arreglar de muchas formas. El teléfono es la más fácil del mundo. La cuestión es encontrar a alguien al otro lado, que es lo que nosotros tratamos de hacer, que nos encuentren y que podamos solventar sus problemas rápidamente. Cara al futuro, el mercado inmobiliario, yo creo que vamos a ver, espero una caída importante en ventas. Y yo creo que los alquileres podrían incluso repuntar.
ya veremos en qué nivel de rentas nos movemos. León es muy singular, tiene un mercado singular, pero bueno, suficientemente dinámico en cuanto a arrendamientos. El año pasado, pues se registraron 4.200 contratos en la Cámara, en toda la provincia de León. De ahí, 750 fueron locales, y otras 3.450 fueron viviendas. Es decir, hay un cierto movimiento interesante para la actividad que hay en León. Es más preocupante todo el tema de, claro, el tejido industrial, el cierre de empresas, todo afecta. Si ahora seguimos cerrando locales, pues ya veremos. No sé qué va a pasar, nos los vamos a comer. Espero que de todas formas el ayuntamiento tome alguna medida con muchos locales que ya están vacíos y que sabemos, por desgracia, que no se van a alquilar, y son fácilmente convertibles en viviendas. Bueno, un panorama que en cualquier caso está por ver. De momento lo que sí tenemos estos días además que dure la cuarentena, si es que se alarga, lo que sea, lo que sí tenemos es a la Cámara de la Propiedad Urbana de León, que como nos ha dicho su gerente Miguel Ángel Sánchez, están ahí para cualquier consulta que pueda haber, que además todas son muy individuales. Exacto. Y cada una tienen sus propias particularidades. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por habernos atendido. De nada. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Gracias, Paco. Buenos días. Bueno, pues sí, una situación bastante complicada y que afecta además a ambas partes, a arrendadores, arrendatarios, en fin. Pero mira, yo tengo muy buena opinión de nuestra Cámara de la Propiedad Urbana y yo sé que van a hacer todo lo posible y que están haciendo todo lo posible para mediar entre las dos partes, arrendatarios, arrendadores. No sé si para que algunos, los casos más graves, condonen esos alquileres del mes de abril, porque hay muchos comercios, como ya sabemos, que no van a tener ningún ingreso y muchos gastos fijos. Y yo sé que la Cámara de Comercio se van a volcar para buscar solución de condonación, de alargamiento, etcétera, etcétera, etcétera. De cómo se puede hacer, sí. Bueno, pues agradecemos este punto de vista, ¿verdad? Porque era bastante necesario, que esta semana hemos estado hablando mucho de estos alquileres, de estos locales, etcétera. Bueno, pues importante hablar de ello. Ahora